Amigos, en esta ocasión les traigo un video que trata sobre el concepto de límite y vamos a usar la función seno de x dividida entre x y vamos a ver qué ocurre cuando x se aproxima a 0. Como siempre, pues aquí les pongo alguna manera de que se puedan comunicar conmigo y pues me daría mucho gusto que ocurriera. Y bueno, podemos discutir algún tipo de dudas, algún tipo de sugerencias, etcétera. Los objetivos de este video es que el espectador participante conozca una forma de obtener el límite de seno de x dividido entre x cuando x tiende a 0, cuando x se aproxima a 0. Todo esto de manera intuitiva. Que además dicho espectador pueda repetir sin consultar el proceso que presentamos. ¿Qué herramientas necesitamos? Pues las herramientas de la materia de matemáticas que se adquieren en el bachillerato, el conocimiento y uso, así pues puede ser intuitivo del concepto de límite, el conocimiento y uso de las funciones trigonométricas. Aquí tienen una figura que resulta muy importante. Nos vamos a referir a la circunferencia, que es, como ustedes saben, el límite entre la zona azul y la zona blanca. Bueno, aquí podemos observar que tenemos un triángulo rectángulo cuyo ángulo inscrito, el ángulo que forman el cateto horizontal con la hipotenusa, le estamos llamando X. Pero como vamos a calcular X como un número real, entonces este X coincide precisamente con la longitud del arco que va de A a C. Esto es precisamente lo que podemos observar. Bueno, pues entonces, como ustedes pueden ver, dado que el radio vale 1, el radio es la hipotenusa del triángulo OAB, que es el triángulo rectángulo que estamos haciendo referencia. Bueno, pues entonces, cuando ocurre eso, precisamente A, que es la longitud de OAB, viene siendo el coseno de X. Y B le corresponde, que es el cateto vertical, le corresponde ser el seno de X. Ya hemos platicado que la longitud del arco es del que va de A a C y que coincide con el ángulo porque lo estamos midiendo en números reales. Esta figura es muy importante porque observen ustedes que si yo disminuyo, por ejemplo, el ángulo, observen que se disminuye la B, que es el seno, y se disminuye el arco también. Sin embargo, observen ustedes que el seno del ángulo X, que es este segmento vertical, que es el cateto opuesto, es menor que este segmento que va de A a C y todavía es menor que el arco que va de A a C. Entonces, aquí adelantándonos un poquito, estamos observando que el seno de X
es menor que X y que si disminuimos el ángulo, pues todo se hace menor, el seno y el X. Bueno, dicho de otra manera, el seno de X es menor que la longitud que va del punto A al punto B, el segmento que tiene inclusive un nombre especial. Bueno, pues ese segmento es menor que X. En conclusión, tenemos que el seno de X es menor que X. Por lo anterior, si pasamos X al lado izquierdo de esta desigualdad, no hay problema. Resulta que el seno de X dividido entre X es menor que el número 1. Vamos a acercarnos al número 0 y para eso vamos a emplear esta sucesión de números. Pi medios primero, pi sobre 4, pi sobre 8, etcétera, etcétera. En general, los términos de esta sucesión tienen la forma pi dividido entre 2 elevado a la n. Por ejemplo, aquí 2 está elevado a la 1, aquí 2 está elevado a la 2, aquí 2 está elevado a la 3 y así sucesivamente. Bueno, pues para empezar, evaluemos los primeros términos que hemos platicado de la sucesión. Pi medios, al hacer la división de pi sobre 2, nos resulta 1.57079663, etcétera, etcétera. Al dividir entre 4, pues disminuye este valor. Ya no es 1 punto, sino 0 punto. Y con estos números que tienen ustedes acá. Cuando disminuye el ángulo a pi octavos, pues también hay otra disminución. Y ahora evaluemos el valor del seno. El valor del seno en pi medios, pues es 1. Recuerden que esto corresponde a 90 grados y consecuentemente el seno de pi vale 1. El seno de pi sobre 4, miren ustedes lo que vale 0.70, 71, etcétera. Y el seno de pi sobre 8, pues ahora disminuye todavía más. Y así sucesivamente. Evaluemos algunos valores de la función seno de x dividido entre x, del cociente seno de x entre x. Por ejemplo, tenemos que seno de pi sobre 2 dividido entre pi sobre 2 nos resulta 0.63, 66, etc. El seno de pi sobre 4 dividido entre pi sobre 4 nos resulta 0.9. Observen aquí esta diferencia. El cociente aumentó en la medida que el x disminuye, pero el cociente aumenta. Entonces, ahora el seno de pi sobre 8 dividido entre pi sobre 8, pues es 0.97. Observen ahí la diferencia. En vez de 0, ahora tenemos 7. Y más números. Pero lo que quiero hacer notar es que aumenta el valor de estos cocientes. Ahora, veamos el seno de pi dividido entre 16, dividido esta función entre pi sobre 16. Observen el valor que tenemos. Esto se puede obtener muy fácilmente con sus calculadoras científicas o la aplicación que tengan en alguno de sus celulares. Ahí se puede verificar esto que estoy diciendo. Observen algo más. El seno de pi
sobre 32 dividido entre pi sobre 32, pues ahora es 99,8. Aquí es donde notamos una diferencia entre el 3 y el 8. Aumentó de nuevo. Vayamos un poquito más. Vayamos a calcular el seno de pi sobre 64 dividido entre pi sobre 64. Observen que ahora en vez de 2 nueves aparecen 3. Y así, paulatinamente lo que está ocurriendo es que conforme x se aproxima al número 0, entonces el valor de la función cociente seno de x sobre x se aproxima al 1. Efectivamente, con esto queremos decir que el límite del cociente seno de x sobre x cuando x se aproxima a 0 es igual a 1. Esta es precisamente la conclusión. Lo que hemos hecho ya de manera generalizada es que tenemos un valor del ángulo en números reales y vamos disminuyéndolo. Fíjense que x1 es mayor que x2, x2 es mayor que x3 y así sucesivamente hacia 0. Entonces, lo que hemos estado diciendo es que si x es mayor que y, entonces el cociente seno de x sobre x es menor que el cociente seno de y entre y. Por eso va subiendo los valores de estos cocientes y por eso hemos concluido que el cociente seno de x sobre x cuando x tiende a 0 es igual a 1. Para los que pueden manejar el concepto de límite de una manera más matemática, más formal, pues aquí les pongo la definición del límite de una función que va de los números reales a los números reales. ¿Qué definición o qué dice esta definición? Dice que se llama límite de f de x se llama o es L cuando x tiende a A, cuando x se aproxima a A, pero matemáticamente y estrictamente, si para cualquier epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si el valor absoluto de x menos a es menor que delta, entonces el valor absoluto de la función f de x menos L debe ser menor que epsilon. Y esto es, estimados amigos, pues lo que les quería platicar acerca del límite. Espero que hayan surgido preguntas y que ustedes se comuniquen con un servidor. Así que hasta la próxima, amigos. Que tengan muy buena suerte. Hasta luego.